Bueno, de nuevo, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro segundo Alianza Social Connect by Benencham. Hoy tenemos el gratísimo placer de tener con nosotros al doctor Herbert Torres, quien no solamente es un venezolano excepcional, sino quien además ha apoyado a Alianza Social de Benencham en estos 20 años que Alianza Social está cumpliendo en este 2020 y por supuesto a Benencham también. Herbert, muy contento de tenerte con nosotros. Bienvenido, de verdad. Para mí es un placer presentarte, sobre todo en un contexto tan interesante como el que tenemos en este momento, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Una situación muy complicada, como sabemos, pero bueno, parte de lo que tenemos que hacer los venezolanos en este momento es ver cómo nos reinventamos, y tu charla precisamente la llamaste ¿En qué país nos convertiremos? 5 dimensiones para pensar en nuestro futuro. Creo que es muy oportuno en este momento pensar en ese futuro, pensar en qué podemos hacer los venezolanos y como siempre me gusta preguntarle a la gente de dónde nos están escuchando, porque siempre hay muchas personas que nos visitan de distintos lados y bueno, aquí te están dando muchos saludos, Herbert, las personas que ya están a través del chat conectándose con nosotros. Durante la reunión, Herbert va a hacer su exposición de unos 35-40 minutos y después, como siempre, ustedes pueden hacer preguntas bien por el chat o bien por el botón de preguntas y respuestas que se les levanta, que se prende en la barra de Zoom. Bueno, Herbert, aquí nos saludan desde Maracaibo, desde Caracas, desde Valencia, desde Hannover, Alemania. Bienvenidos, de verdad. Sí, de Caracas también. Bueno, interesante tener a tanta gente. Ya tenemos casi 140 personas que nos acompañan. Así que bueno, gracias a todos. Herbert desde Maracay, desde Cagua, bueno, de distintas partes de verdad que nos acompañan, de Medellín, Colombia, desde Chile. Bueno, es una audiencia nacional e internacional, así que bueno, creo que todos estamos deseosos de escuchar todo lo interesante que vas a tener que decirnos. Me permito presentarte formalmente, Herbert. Él es economista, consultor, escritor y docente. En la actualidad se desempeña como consultor de investigación de la empresa Gallup y Senior Associate del Centro para Estudios Estratégicos Internacionales CSIS en la ciudad de Washington, D.C. Es también consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y del Instituto de Cooperación Financiera Internacional IFC en la misma ciudad. Es director de la organización Liderazgo y Visión, una organización venezolana sin fines de lucro dedicada a la formulación de visiones de largo plazo y desarrollo de narrativas para el fortalecimiento de la democracia y valores ciudadanos. Fue ministro de Privatización de Venezuela, director del Fondo Monetario Internacional y gobernador ante el Fondo PEP y ante el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. Ha sido consultor del Banco Mundial y de las Naciones Unidas en diversos temas, como el de los impactos sociales de reformas económicas en los países en desarrollo y la reestructuración de empresas públicas. Ha sido profesor en diversas universidades e institutos educativos del país y en temas de desarrollos económicos. Ha sido director de empresas privadas, trabajado por más de 10 años para gobiernos en países latinoamericanos, en Europa, Medio Oriente y Asia, sobre temas de reestructuración y privatización de empresas públicas, así como los impactos sociales de estas. Ha publicado diversos libros y, por supuesto, recomendados para todos, y artículos sobre reformas económicas y sociales en países de desarrollo. Y entre sus libros tenemos La tercera ola de la privatización y privatizaciones municipales, publicadas por el Banco Mundial, así como un libro muy especial que se llama Un sueño para Venezuela. Herbert, de verdad un placer tenerte con nosotros. Bienvenido, los micrófonos son tuyos. Bueno, muchas gracias. Encantado de estar con todos ustedes en la mañana de hoy. Para mí es un placer participar en esta conferencia anual de Benencham. Siempre lo hago. He preferido hacerlo en oportunidades presenciales
el calor de la gente, el calor humano, donde el contacto humano es enriquecedor y lo disfruto mucho, pero todos conocemos las circunstancias en las que estamos y que nos obligan a utilizar este medio, que por otra parte tiene algunas ventajas o virtudes. Permite a gente, como lo estamos viendo, en sitios muy diversos del mundo, conectarse y compartir una experiencia. Yo me propongo hacer algunas reflexiones, compartir con ustedes algunas reflexiones sobre nuestro futuro, sobre el futuro del país. Reflexiones acerca del país en el que nos estamos convirtiendo o nos podemos convertir. Y debo comenzar por los escenarios más negativos, más pesimistas que uno puede imaginar y que alguna gente, mucha gente diría yo, comparte. Los escenarios más pesimistas son verdaderamente dramáticos en lo que describen para el país situaciones peores de las que hoy el país vive y que los venezolanos en buena medida saben que son posibles. Hemos estado en 20 años o más de 20 años ya de declinación continua, diaria, pero los venezolanos en buena medida se han acostumbrado a la idea de que hoy es peor que ayer y mañana va a ser peor que hoy. En una oportunidad reciente decía que esa es una diferencia con Cuba y que en ese sentido estábamos peor que Cuba, porque los cubanos amanecen pensando que el día va a ser tan malo como el de ayer, que todos los días son iguales, de malos. Pero los venezolanos amanecen pensando, sintiendo que el día de hoy va a ser peor que el día de ayer. Es decir, la mala situación no se estabiliza, empeora. Y sabemos que eso es posible. No hay, los países no tienen fondo. Los países pueden caer y caer indefinidamente. Existen realidades de países que tienen décadas en declinación. Allí, por señalar dos ejemplos, está Haití, cerca de nosotros, está Cuba, experimentando una dictadura, una noche oscura muy, muy larga, y por lo tanto, y por supuesto, países fuera de la región, en África, en Asia, en el Medio Oriente, muchos países que han vivido, están viviendo prolongadísimos periodos de oscuridad y de los cuales no terminan de salir. Entonces es posible imaginarse a Venezuela por ese sendero. Y un sendero en donde las cosas, como acabo de decir, empeoran. Un país que se desintegra, inclusive físicamente. Un país que se parece más a Libia, en el sentido de que existen bandas, grupos armados que tienen tomados partes del territorio, que ejercen poder allí, que se convierten en una suerte de mini-estados. Un país desintegrado territorialmente, que en alguna medida el país ya hoy lo está. Si uno piensa, por ejemplo, en la zona minera, el arco minero del país, eso está bajo control de actores que no son el gobierno, el régimen central, el régimen de Maduro. Si uno piensa en zonas, en las principales ciudades del país, uno sabe cómo pueden ser áreas de la Cota Mil que no están bajo control de la autoridad oficial, entre comillas. Entonces el país puede continuar ese proceso de desintegración, un país en el cual desaparecen los ciudadanos y más bien uno hablaría de sobrevivientes, de un país del cual la gente solo quiere emigrar, solo quiere partir o apenas sobrevive allí esperando algún tipo de ayuda internacional. Países que se acostumbran a depender totalmente de la ayuda internacional.
países en donde la ayuda internacional es más significativa que la riqueza que se genera internamente. Eso es posible, ese es el camino por donde el país de cierta manera está andando, o no de cierta manera, es el camino por donde el país está andando. Si uno mira las variables que describen esa situación del país hoy, bueno, son tantas que cuando uno las pone juntas, cuando uno tiene el impacto acumulado de todas esas variables, la verdad es que les resulta sobrecogedor. Con un gran amigo e intelectual venezolano, Roberto Casanova, acabamos de reeditar el libro Un sueño para Venezuela, y con cambios, con actualizaciones importantes, y el capítulo 2 lo dedicamos a ese ejercicio, y tuvimos la experiencia, yo tuve la experiencia de poner juntos todas esas variables que uno ve todos los días, con las cuales uno trabaja todos los días, que tienen que ver con el crecimiento de la economía, con el desempleo, con la inflación, con la deuda, con la situación de infraestructura, etc. Pero de nuevo, cuando uno las pone todas juntas, cuando las ve en un cuadro, a uno mismo, aunque las haya visto, las conozca individualmente, las haya trabajado, verlas todas juntas, la verdad es que tiene un impacto demoledor. De hecho, ese capítulo en el libro, que era la descripción, o que es la descripción de la situación actual donde estamos, era el capítulo primero del libro, pero resultaba tan terrible, tan depresivo, que nosotros decidimos convertirlo en el capítulo 2 y comenzar por el capítulo del sueño para Venezuela, aquellos en lo que podemos convertirnos, de tal manera de levantar primero la esperanza, de generar las condiciones subjetivas necesarias, suficientes, la fortaleza de espíritu, como para después ver ese enorme abismo, ese hueco negro, conformado por todas esas variables que describen hoy nuestra situación. Y es que yo voy a argumentar que la inmensa mayoría de los venezolanos padecen los problemas, obviamente. Tenemos 94% de la población en situación de pobreza, la cifra de pobreza más alta del mundo, o una de las, entre los 3, 4, 5 países más altos del mundo. Y por tanto, los venezolanos están padeciendo la situación actual. Pero voy a argumentar que, a pesar de que la padecen, la inmensa mayoría no conoce la magnitud de los problemas. Percibe, siente los síntomas, pero no conoce la profundidad de la enfermedad que padecemos como economía y como sociedad. De la misma manera que una persona que puede estar padeciendo alguna enfermedad, puede estar viviendo los síntomas, puede ir al doctor con algunos síntomas de la enfermedad que padece, dolor de cabeza, fiebre, etc., pero no estar consciente de la profundidad de la enfermedad que padece. Yo agrupo los problemas que los venezolanos perciben o las variables que podrían describir la situación venezolana actual en 3 grupos. Hay un grupo de variables que tiene que ver con lo que todo el mundo experimenta todos los días y lo vive. Son, por ejemplo, la inflación. Son, por ejemplo, la escasez de efectivo. Son, por ejemplo, se refieren, por ejemplo, a las condiciones de seguridad. Esas son cosas que todos estamos viviendo todos los días, la gente está viviendo todos los días y las conoce. Hay un segundo bloque de variables que se refiere a situaciones de las cuales oímos hablar, pero están distantes, no las estamos viviendo directamente. Son, por ejemplo, las que tienen que ver con la situación, el grave deterioro ambiental que está viviendo Venezuela, que también es uno de los más
pronunciados en el mundo. Allí tenemos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el arco minero nuestro. Es una situación terrible, es un daño ecológico brutal por lo que está ocurriendo alrededor de los principales de los lagos del país, de Valencia, de Maracaibo, pero para muchos están distantes y pues oyen hablar o han oído algunos hablar de eso, pero no lo están viviendo. Y hay un tercer bloque de variables que ni siquiera oímos hablar de ellas y que son igualmente graves. Están, por ejemplo, los problemas de la investigación. Resulta que Venezuela, desde hace años, no produce ni una patente al año. Ni una. Venezuela generaba 200, 300, 400, 500. Muchas de ellas vinculadas al sector petrolero. En algunos años, pues, alineada con el resto de América Latina, o bastante bien en el número de patentes que se producía con el promedio latinoamericano, pero desde hace años no hay ninguna generación de patentes, no hay invención, no hay desarrollo científico y tecnológico, que, como ustedes saben, se considera uno de los instrumentos fundamentales para el desarrollo, para el progreso. De la misma manera, las caídas en la calidad de la educación, ¿cómo se mide eso? La gente percibe la ausencia de escolaridad, de clases, el deterioro de los planteles, pero la calidad de la educación es mucho más difícil medir. En Venezuela eso se dejó de medir hace mucho tiempo. Hay pruebas estandarizadas que se hacen en los países y se comparan entre ellos. Y Venezuela participó en algún tiempo de esas pruebas, de esas estadísticas internacionales, pero ya no se hacen. Venezuela ha desaparecido de muchas estadísticas internacionales. Cuando ustedes ven índices de cualquier tipo, por ejemplo latinoamericano, con frecuencia ven que Venezuela no está. Y la palabra que aparece es no disponible. El desarrollo del país ha llegado a tal nivel que ni siquiera la data, la estadística, está disponible, porque como ustedes saben, parte de lo que nos ha ocurrido es que inclusive información que debería ser provista por mandato legal, constitucional, regularmente, como son indicadores de inflación, de crecimiento, pues no se generan, no se producen. De tal manera que hay este bloque de problemas igualmente graves, tal vez de los más graves, que el país no tiene manera. La gente en su vida cotidiana, en el día a día, no tiene manera de sentirlo, de vivirlo. Y por eso yo alego que, aunque la inmensa mayoría padece muchos de los problemas que tenemos como país, esa inmensa mayoría no vive, no conoce la magnitud, la complejidad de esos problemas. Entonces estoy alegando que con todo y lo serio que son los problemas que tenemos al frente nuestro, no son todos esos los problemas que conocemos. Es decir, hay muchos más. No son los problemas que conocemos, todos los problemas que el país tiene. Son mucho más, la profundidad de esos problemas es mucho más seria. Cualquiera de ellos. Inclusive, algunos de los problemas que padecemos, de los que ubiqué en el primer grupo, de aquellos con los cuales tenemos contacto, su magnitud también se nos escapa. Por ejemplo, la gente siente que el país está paralizado desde hace tiempo, desde antes del coronavirus, que no hay actividad económica. Pero, ¿cuál es la magnitud de esa caída? Muchos venezolanos no saben que el país, la economía se ha hecho enana, se ha reducido de ser la cuarta economía de Latinoamérica a ser hoy una economía del tamaño ya más pequeña que la de Panamá. Nosotros hemos adquirido las dimensiones de una economía centroamericana, que son países de 3 millones de habitantes, de 4 millones de habitantes. La economía venezolana puede estar en el orden de los 60 millones, 60 millardos de dólares. Nadie lo sabe con exactitud. Todos estos son aproximaciones que se hacen. Podría ser hasta menos.
quién sabe cuánto va a ser este año al final del año. Y la economía, por ejemplo, de Panamá está en el orden de los 70.000 millones de dólares, de los 70 millardos. De forma tal que estoy diciendo, hay las razones para estar pesimista, preocupado sobre el futuro, sobre el destino del país. Y ahora que estamos además en una situación mundial bien compleja que tiene que ver con el coronavirus y lo que eso significa, esa situación se nos hace mucho más compleja. Porque, por ejemplo, cuando pensábamos o cuando hemos pensado en la reconstrucción del país, en todos los cálculos se ha incorporado, se ha tenido muy en cuenta dos elementos. Se han tenido en cuenta las inversiones masivas en el sector petrolero que pudieran venir de afuera, por un lado, y se ha pensado mucho en los aportes de los organismos multilaterales. Pero hay una situación mundial que ustedes conocen también, en donde los precios del petróleo se han desplomado, en donde las economías del mundo están sufriendo un gran impacto externo, un choque que implica recesión, que implica desaceleración, que implica pues menos posibilidades de inversión. Y los organismos multilaterales a los cuales nosotros hemos pensado en apelar en búsqueda de asistencia financiera, porque el país necesita asistencia financiera masiva para hacer su reconstrucción, ahora además están demandados por múltiples países. El Fondo Monetario tiene más de 100 solicitudes de fondos de países que están enfrentando, igual que nosotros, igual que Venezuela, la situación del coronavirus y necesitan recursos en grandes cantidades y pues apelan al Fondo Monetario Internacional, apelan al Banco Mundial, a los organismos internacionales de donde pueden recibir asistencia financiera de otro tipo. De tal manera que estamos en un mundo más competido en términos de recursos, más necesitado. Y estamos en una situación entonces en donde los países están más concentrados en su situación interna, mirando más hacia adentro, con menos atención, prestando menos atención a lo que está pasando fuera de sus fronteras, por razones obvias. De tal manera que como ustedes lo quieran poner, el panorama es difícil, la situación es muy complicada. Y por eso yo comencé diciendo que quienes sobre el futuro del país, bastantes argumentos que podían poner sobre la mesa. Sin embargo, yo creo que así como nosotros nos equivocamos al contabilizar los problemas y los obstáculos, y nos equivocamos porque los subestimamos, porque pienso que son más de los que la mayoría de la gente contabiliza. De la misma manera, creo que tampoco contabilizamos las oportunidades, los activos que podemos tener. Oportunidades y activos, queriendo decir que ya tenemos, y por eso utilizo el término de activos, o cosas, situaciones que se pueden dar o se están dando, que son oportunidades. Y me quiero pasear entonces por 5 elementos, 5 dimensiones. Para escoger algunas, he escogido las que me parecen más relevantes, pero no son todas, ni mucho menos, que invitan a pensar si en medio de todo no hay una gran oportunidad o puede haber una oportunidad para el país. Ha significado la diáspora. En cuarto lugar, a nuestro vecindario, a lo que está ocurriendo, ha ocurrido en nuestro alrededor. Y por último, a los cambios que hemos experimentado nosotros, las vivencias que hemos tenido y la forma en que eso nos puede haber marcado.
entonces con el primer punto, el del petroestado. Lo que tenemos hoy en Venezuela es una situación donde, como ustedes saben, la industria petrolera venezolana ha colapsado. Las cifras, los indicadores son abundantes. No me voy a detener en eso. Pero tan significativo como el hecho de que la industria petrolera venezolana ha colapsado, está la realidad de un Estado que, al desaparecer prácticamente la industria petrolera o reducirse a su mínima expresión, y sobre todo al haber perdido totalmente su capacidad de invertir allí, de cumplir algún rol, algún papel en esa industria que no sea un papel regulatorio, el petroestado ha también colapsado o está en proceso de disolución. Y eso, a mi juicio, es una buena noticia. Crea una nueva plataforma, crea una nueva posibilidad. Porque en el centro, en el corazón de nuestros males, ha estado el petroestado. Ha estado esa realidad de un Estado patrimonial o patrimonialista que ha tenido el control de la riqueza fundamental de los venezolanos, que ha impedido el desarrollo de la sociedad civil, que ha impedido el desarrollo de los ciudadanos, de nosotros como ciudadanos, y que por tanto ha impedido el desarrollo del emprendimiento, ha impedido el desarrollo de la creatividad, ha impedido el desarrollo de un ejercicio pleno de la libertad, ha creado costumbres, prácticas, creencias profundamente enraizadas en los venezolanos, que por ejemplo entienden que el Estado es el último proveedor, el actor fundamental de la sociedad, el que todo lo decide, que ha impuesto esa idea, esa percepción, esa visión colectivista que coloca al Estado por encima de los individuos. Ese Estado hoy no tiene esas condiciones, hoy no tiene esas posibilidades de seguir cumpliendo ese papel, y eso abre un mundo de posibilidades de libertad. No tenemos recursos, pero tampoco tenemos las cadenas del petroestado. Somos pobres, pero de cierta forma estamos libres del petroestado. No estamos libres de una tiranía, no estamos libres de un régimen, pero eso es un hecho político. Eso puede desaparecer. Eso yo creo que va a desaparecer. Tarde o temprano desaparecerá. Pero estamos o tenemos la inmensa posibilidad de quedar libres de lo que es mucho más grave, que es un bloque, una institucionalidad, una prisión que ha sido el petroestado. Un Estado montado sobre una industria petrolera, sobre una riqueza petrolera, que hace y actúa en nombre de los ciudadanos. En donde, en verdad, el concepto mismo de ciudadano no cabe, no cabía. En donde las industrias, la actividad privada estaba siempre subordinada a ese Estado, a las decisiones de gobierno, en donde el mejor negocio en Venezuela privado era estar conectado con, o ha sido estar conectado con el Estado y con el gobierno. Esa realidad ha desaparecido o está en vías de desaparecer. El segundo elemento es el de tierra arrasada. El país está arrasado. En gran medida el país está arrasado. Y eso es una tragedia, obviamente. Pero lo peor que le puede pasar a alguien que ha vivido una gran tragedia, sea una persona, sea una sociedad, es que no pueda hacer nada con ella.
no pueda tomar ninguna ventaja de esa tragedia, aun cuando sea el aprendizaje de lo que ocurrió y de lo que significa también quitarse de encima muchas cosas que formaban parte de esa realidad que está destruida. La situación de tierra arrasada puede significar para nosotros la posibilidad de ahora construir el país que queremos construir. Es la posibilidad de reconstruir sin que reconstrucción signifique volver a hacer exactamente lo que antes teníamos. Porque cuando uno reconstruye, uno en verdad, aunque utilice el término reconstruir, y desde un punto de vista estrictamente literal, está volviendo a montar lo que antes había, en verdad, nunca las reconstrucciones son un regreso exacto al mismo lugar donde uno antes de la destrucción estaba. La Alemania que surge de la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial no es la misma Alemania que existía antes de la Segunda Guerra Mundial. O Japón, o los Estados Unidos después de la Guerra Civil. Nacen sociedades mucho más poderosas, nacen sociedades mucho más ricas, nacen sociedades con una densidad, profundidad de sus instituciones mucho mayor. En ese sentido, es que reconstrucción tiene el potencial de ser la posibilidad de construir algo nuevo, diferente. Si bien, obviamente, uno aprende de lo que tenía antes, toma lo mejor de lo que hizo, construyó en un pasado y por supuesto ahora lo hace de la manera como uno se imagina o quiere hacerlo, con libertad. Entonces, digo, la tierra arrasada es una dura realidad, pero también es una oportunidad, porque es tener el terreno limpio, de alguna manera, para montar allí, construir allí el país de nuestros sueños. Con la posibilidad, que mencioné en el punto anterior, de no contar, no tener un petroestado. Contar con una industria petrolera sin que haya un petroestado, porque no todos los países donde existe un poderoso sector industrial petrolero, existe un petroestado. Valga, por ejemplo, como caso, el de los Estados Unidos, que tiene un sector petrolero importante sin que exista allí un petroestado. El tercer elemento al cual me quiero referir es el de la diáspora. Los venezolanos hemos vivido la diáspora de una manera dolorosa. Incluso cabe el término de luto migratorio. Los venezolanos tenemos el luto de la migración. Hicimos unos grupos focales en Venezuela, no hace mucho, hará mes y medio antes de que empezara, 2 meses y medio antes de que empezara todo esto del coronavirus. Y una de las cosas que a mí me impactó fue el dolor producido por la migración. Antes de tener esa experiencia, de conocer esas realidades expresadas a través de los grupos focales, yo asociaba el dolor de la migración, lo asociaba, por ejemplo, al padre que ve a sus hijos o a sus nietos partir, estar fuera y no poder tenerlos en sus casas los domingos con cierta frecuencia. O a quien está fuera y de la misma manera no poder estar cerca en cumpleaños, en celebraciones, en momentos difíciles, enfermedades, muertes, etcétera, junto a los suyos. Pero en esos grupos focales conocí una dimensión del dolor, del luto migratorio, sobre el cual no me había paseado. Lo dijo alguien en uno de esos grupos focales, refiriéndose a lo que le ocurría a la gente, y esa persona aparentemente había tenido esa experiencia, de cuando alguien muere, por ejemplo, un familiar, la mamá, la madre, y los hermanos no están allí. Entonces no hay con quien compartir el dolor. Compartir el dolor
con quien legítimamente, naturalmente, uno compartiría un dolor de ese tipo, de una persona muy cercana. Con quien primero se comparte es con aquellas otras personas de nuestro entorno que están muy cerca o han estado muy cerca de esa otra persona que ha partido. Entonces, sin duda, hay un luto migratorio. También lo vimos cuando le pedimos a las personas que dibujaran el país con el que soñaban. Y algo que apareció con mucha frecuencia fue imágenes, dibujos de aviones regresando a Venezuela. Hay gente bajando de los aviones, niños bajando, regresando al país. Y descubrimos que cuando la gente piensa en la unidad, que por cierto muchos actores políticos hablan de la unidad de los actores políticos, de la unidad de las fuerzas, pero la conexión que hace la gente con el concepto, con la idea de unidad, es fundamentalmente la unidad de la familia, la reunificación de la familia. Los venezolanos quieren tener su familia unida. Porque, claro, no es lo mismo una familia donde hijos salen al exterior a estudiar, regresan, o algunos se van en busca de oportunidades en algún momento de su desarrollo profesional, que un país en donde millones se ven forzados a salir en condiciones en que no están preparados para ello, y que crea pues estos cuadros que han estado siendo documentados, por ejemplo, de abuelos a cargo de niños sin las condiciones necesarias para atenderlos porque sus hijos han tenido que partir. De tal manera que, sin duda alguna, la diáspora constituye un luto, en buena medida, un luto migratorio significativo, importante. Pero la diáspora es también un gran activo, o puede ser un gran activo, y puede ser una gran oportunidad. Mientras más pienso en la diáspora y veo la experiencia de otros países con su diáspora, pienso que hoy es o puede ser de los activos más valiosos con los que el país cuenta o puede contar. Porque obviamente con los activos ocurre que pueden no ser utilizados, se pueden desperdiciar. Y en ese sentido yo los invito a que revisen la literatura sobre el papel que han cumplido distintas diásporas en el mundo. Y en algunos casos han cumplido papeles muy importantes. Han sido estudiados casos como el de la diáspora india, el de la diáspora polaca, el de la diáspora judía, etc. Incluso de países pobres. Un país como Senegal, por ejemplo, la diáspora ha jugado un papel importante financiando, constituyendo fondos de inversión que entonces han financiado proyectos de desarrollo en su país. Hay unos 800 proyectos hoy en Senegal que están siendo financiados por la diáspora, por fondos acumulados por la diáspora. La diáspora la podemos ver de dos maneras. La podemos ver como la gente que partió para siempre, como la gente que ni siquiera nosotros algunas veces queremos que regrese al país porque creemos que no hay futuro. Hay una película que se llama Cinema Paradiso. Hay una escena que a mí la vi hace muchos años y me impactó para siempre. Porque ahí hay un personaje de la película, en un pueblo italiano, que le dice a un joven, vente y no regreses más nunca aquí. Aquí no hay nada que hacer, aquí no hay futuro. Uno lo puede ver de esa manera, pero lo puede ver de otra forma. Uno puede ver la diáspora como una avanzada de gente, de tropas, de familiares que van a explorar el mundo, que van a conocerlo, que van a ver qué oportunidades hay, que van a encontrar las formas como se ayuda a los que están acá, al país que dejaron. Bien sea quedándose o bien sea retornando. Es como cuando uno tiene un accidente, digamos, un accidente mayor, pero el carro, el vehículo el cual uno va, se echa a perder, le falta la gasolina, tiene algún tipo, una falla, un caucho,
y no hay cerca nada, no hay cerca una estación de gasolina, pero uno decide, los que van dentro del carro deciden que alguno vaya en busca de ayuda y regrese. Es enganchado con el país. Permanece anímicamente, afectivamente, emocionalmente conectado con Venezuela, sintiendo el país, viviendo el país, sufriendo el país, soñando con reconstruir a Venezuela. Y eso, por cierto, compete a dos actores. Un actor son los líderes del país. Los líderes del país que tienen que desarrollar la capacidad de mantener a los venezolanos dentro y fuera, y en este caso fuera, estoy hablando de la diáspora, entusiasmados, enganchados, enamorados del país que vamos a poder construir o reconstruir. Eso por un lado. Eso es una exigencia de un liderazgo que tiene que desarrollarse incluso en una dimensión espiritual, porque eso es una convocatoria que trasciende lo político, trasciende lo económico. Esa es la convocatoria a reconstruir de la manera más hermosa posible una sociedad. Eso compete a los líderes políticos, a los líderes empresariales, a los líderes sindicales. Estemos afuera, estén afuera, pero permanezcan y permanezcamos conectados. Permanezcamos buscando, reconociendo, identificando las mejores formas en las cuales nosotros vamos a reconstruir este país. Pero nos corresponde también a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos familiares que salen, que se van a vivir al exterior. Y una cosa es nosotros cuando le decimos a nuestros hijos o a nuestros familiares, sí, vete, aquí no hay futuro. Y otra cosa es cuando le decimos, está atento, mantente conectado. Contamos contigo, te necesitamos. Esa es una corresponsabilidad. Yo he tenido la experiencia de decirle a alguien en Venezuela que en un momento pensaba sobre el futuro y en su futuro, que refiriéndose o pensando en sus nietos, calculaba que no tendría la oportunidad, por ejemplo, sino de salir al exterior periódicamente a conocerlos, a verlos. Yo le decía, un momento, paséate por la posibilidad de que esos nietos tuyos van a venir aquí a jugar contigo, van a ir a la playa contigo, a la playa que a ti siempre te ha gustado, ir a los parques que a ti te gusta, ir a las calles. Piensa en esa posibilidad, eso es posible. Y eso es un cambio de perspectiva que se produce cuando uno dice, no, en este país, tarde o temprano, eso será posible. Y por eso tenemos que luchar. Y la diáspora es simplemente eso, una cabeza de playa, algo que hemos colocado afuera. Y de nuevo, los papeles que ha cumplido la diáspora de distintas formas, en distintos planos, ayudando y contribuyendo al desarrollo de sus países, es enorme. Los planos, la cantidad de posibilidades, y hay bastante literatura sobre eso, de nuevo, sirviendo de embajadores de sus países, ayudando a la promoción de los productos, porque están los venezolanos que cuando viven al exterior traen los productos de Venezuela y los van difundiendo, como ha ido ocurriendo con la arepa, con los tequeños, con múltiples productos venezolanos, difundiendo la cultura. Sirven de embajadores, sirven porque se continúan formando y llevan y mantienen alimentado al país de innovaciones en distintos ámbitos. Entonces, amigos, pensemos la diáspora no como una tragedia, que puede serlo si adoptamos esa actitud y si nuestra actitud es la de Cinema Paradiso, váyanse, no hay nada que hacer, atrás nos vamos los que podamos, o tomamos la actitud opuesta, que como dije, es un reclamo, una necesidad que tienen que atender los líderes y también cada uno de nosotros, porque al final todos son familiares o amigos nuestros. Por cierto que a los líderes
le corresponde una gran responsabilidad en esto, no solo a los del gobierno, no solo a los del gobierno oficial, sino a todos los líderes, porque de alguna manera la gente que se va, se está yendo, no porque ha perdido las esperanzas en el régimen, sino también en la oposición, por decirlo de alguna manera. Cuando las personas salen del país, no se están yendo solo por la situación de hoy. Nadie abandona un país por lo que está padeciendo hoy. Lo abandona en la medida en que piensa, siente que la situación no va a cambiar en un plazo relativamente corto, de mediano plazo, que las cosas van a mejorar. Porque nadie que sienta, que piense que las cosas van a cambiar, a mejorar, toma la decisión de mudarse de país, siendo que en muchos casos cambiarse, irse de país, tiene costos, como todos ustedes lo saben, muy significativos. Es decir, que para irse del país hay que estar convencido no solamente de que el presente es duro, sino de que el futuro es tan duro o peor aún. Y en ese sentido, la partida del país es de alguna manera un acto si ustedes quieren, de protesta, no solo al régimen, sino a toda la dirigencia política del país. Y en ese sentido, la responsabilidad que le cabe y que nos cabe a todos es grande. El tercer elemento, y creo que ahora debo acelerar, porque déjame preguntarle aquí a Luis Vicente. Luis Vicente, ¿cómo vamos de tiempo? Herbert, llevas unos 45 minutos, pero creo que está tan interesante que puedes tomarte unos 20 más. Bueno, yo voy a tratar entonces, a paso, gracias. No pensaba que esto iba a ser tan largo, pero que me iba a extender tanto. Ustedes me disculpan. Claro, ustedes tienen la ventaja de que ustedes se pueden desconectar, ¿sí? Inclusive sin que uno se dé cuenta. Se pueden parar, se pueden ir a tomar un satélite, como decían antes. Pero hay una anécdota de García Márquez, de Gabriel García Márquez, que en una conferencia, al inicio de una conferencia, dijo: miren, aquellos que se quieran ir, se pueden ir sin problema. Lo que les voy a pedir es que cuando se levanten y se vayan, no despierten a los que se han quedado dormidos. Esa es una anécdota que me gusta mucho, pero lo que me doy cuenta es que aquí ni siquiera van a despertar a nadie. Ustedes pueden silenciar el micrófono y por supuesto no están tampoco en video y sencillamente se desaparecen. Así que yo me puedo quedar aquí hablando por mi cuenta cualquier número de horas y eso para ustedes, salvo atentos huéspedes de Benanchán, no lo voy a decir. Ya aproximándome, voy a tratar de resumir los siguientes puntos. El cuarto punto es nuestro vecindario. Yo dije que sí, que es posible que Venezuela descienda, siga descendiendo por las rutas del infierno y siga llegando a sótanos cada vez, calderas cada vez más, más abajo y más hirviendo, con temperaturas todavía más altas de las que hemos. Pero aquí hay un factor que es el vecindario en el cual estamos. Hoy Latinoamérica, el vecindario nuestro es Latinoamérica y el Caribe. Latinoamérica está un poco tapada por una bruma que lo define el coronavirus. Hoy, ustedes saben, el dicho es que de noche todos los gatos se ven pardos. Entonces, el coronavirus hace aparecer a todos los países más o menos iguales, los hace aparecer a todos en crisis, como si estuviéramos en cualquier cuarto camarote del Titanic. Y hay una realidad muy dura que está apareciendo en la región y el mundo, y ahora el epicentro del coronavirus se ha movido a América Latina, como ustedes saben, en Brasil en particular, México también, donde los casos están aumentando mucho, pero también Chile, Perú, etc.
y hay temores de lo que de cómo puede acelerarse la curva en Venezuela, pero el crecimiento de los casos. Pero esa es una bruma, yo estoy convencido de que es temporal. Temporal no quiere decir que dura días, solo que no va a ser un hecho permanente, no creo que dure mucho tiempo, que desaparecerá. Y cuando uno remueve esa bruma, o si piensa más allá de esta región, descontando estos efectos actuales del coronavirus, ha hecho enormes progresos en todos los campos. América Latina se ha hecho mucho más democrática, América Latina se ha institucionalizado mucho más profundamente. En América Latina la clase media se ha expandido notablemente. En la última década hubo una expansión de la clase media latinoamericana de alrededor del 50%. América Latina, zonas de América Latina se han integrado de manera más significativa como nunca lo habían hecho. Por ejemplo, la Alianza del Pacífico que constituyen Chile, Perú, Colombia, etc. Hay realidades nuevas en América Latina significativas. Antes del coronavirus, venezolanos que emigraban lo estaban viviendo, estaban sintiendo. Por ahí iban los venezolanos. Después, países mucho mejor que las que tenían, con un Estado que los podía. ¿Qué es lo que es salir de un Estado, de una situación donde hay un Estado que no lo puede atender a uno, que es nacional de ese país, y se va a uno a otro país, en este caso latinoamericano, donde hay un que bien está creando o ha creado algunos mecanismos para la atención a estos pasados, a estos inmigrantes? Eso es un hecho significativo. Eso significa cierto grado de organización, un de complejidad, cierta posición de recursos. Además, por supuesto, y los atributos, sociedad que es capaz de a un significativo, nacionales de otro. Genera a partir de algún momento sentimientos xenofóbicos, pero eso es comprensible por la magnitud y las dos cosas, magnitud y rapidez, que es ese fenómeno, como ustedes saben, es el más grande. No es cosa. Entonces decía, nosotros estamos que nos ciertas acciones, nos crea ciertas. No es que es imposible que no aparezca algún día un Afganistán o un Irak en medio de América Latina. Lo que es poco. Factores étnicos presionan contra eso. Un país empobrecido como hay un régimen como Cuba, la cosa es tener un país civil como Irak en América Latina y en un lugar muy popular de América Latina, que estamos al sur, allá al sur, estamos en el centro de la América Latina. Si ustedes miran la América, perdón, del americano, si ustedes miran el continente americano, Venezuela es prácticamente dentro del continente. Entonces, es difícil ciertos límites. Uno tiene pues unos límites que le impone el vecindario en el que está. El vecindario en el que está, ciertas regulaciones, ciertos patrones oficiales y no oficiales de que pueden construir, qué casa puede allí. Más allá de un punto, la comunidad se actúa, se organiza y se mueve para que eso impida. Entonces, emite por lo menos, es que como tenemos evolucionar, como han hecho
la misma senda por la que han evolucionado algunos de ellos, como Chile, pero también Perú, años, décadas de crecimiento económico sostenible, sin tener los recursos que nosotros hemos tenido. Porque eso es lo dramático de Venezuela. Lo dramático de Venezuela es que nosotros hemos retrocedido respecto a donde nosotros estábamos. Hemos retrocedido donde estaban los otros países, donde están los países de la región. Hemos retrocedido siendo el país que tenía el volumen de recursos per cápita fiscales más grande de la región en todos estos 15, 16 de los últimos 20. Entonces, retomando, decía una señal que es que nosotros, siendo esta región, no podemos decir, bueno, es que los americanos estamos... No, aquí hay países que han dado muestras de avance, lo han hecho, lo han experimentado. Hoy yo decía hace unos por el coronavirus. Esa es una señal. Y la segunda razón, tienen interés de ser, tienen que proteger de la misma manera gente, una urbanización opone resistencia a la construcción, vivienda, etcétera, de las edificaciones en esa urbanización caiga por debajo de un nivel que no es cónsono con lo que es el promedio de las residencias, de las construcciones de esa urbanización. Entonces tenemos un vecindario que a nosotros nos define unos parámetros y a mí me parece eso importante. Y el cuarto factor, el quinto, se refiere a las lecciones que hemos aprendido o cómo nos hemos transformado subjetivamente los venezolanos. Y por supuesto que los venezolanos hemos vivido subjetivamente hablando, o en términos subjetivos, una gran transformación. Los venezolanos que fuimos, yo trabajando con Gallup, vi unos datos impresionantes. 2006, los más felices de América Latina. Mis colegas en Gallup no entender la data. Que, por ejemplo, teníamos una con una escalera que decía, esta escalera tiene peldaños, donde 0 es la peor, y Venezuela es un porcentaje más por mucho. La mejor vida, o sea, que está en el año 10. El promedio mundial era como 4, el venezolano. El promedio venezolano que estaba en el peldaño 10 era como el 27%. Pero cuando le preguntaban, ¿dónde vas a estar en 5 años? De estar viviendo, era posible. Y va a estar en el peldaño 10 en 5 años. Es decir, voy para allá, voy subiendo. No solamente que estoy bien hoy, voy subiendo. Y por supuesto, la inmensa mayoría en los peldaños 7, 8, 9. De 7 para arriba. Eso ha cambiado dramáticamente. Desde entonces para acá, Venezuela es el país que en el mundo, en las mediciones de Gallup, ha experimentado la caída más brutal de felicidad, reportada por la misma gente. No es un organismo internacional, no es un gobierno que está diciendo nada, es la gente hablando de sí mismo. Es la gente, es donde se ha reportado la caída más significativa en el mundo de bienestar subjetivo. Entonces los venezolanos han experimentado esto. Y en estos grupos focales y otras mediciones que conozco, pues los venezolanos expresan tristeza, soledad, rabia, angustia, impotencia, emociones negativas. Muy significativo además porque el país estuvo siempre o ha estado siempre liderando el mundo junto con América Latina en emociones positivas, no solamente en felicidad, sino en las emociones del día a día, la risa, la sensación de que estoy avanzando, etc.
Hoy, en cambio, esas emociones negativas predominan. Y han aparecido otras nuevas, por ejemplo, la humillación, el sentimiento de humillación. Para mí también fue una revelación y dolorosa, como venezolano, que muchos venezolanos están experimentando, los venezolanos que residen en la Caja Clara, por ejemplo, viven y sienten eso. Muchos venezolanos lo experimentan como una humillación. Y porque está ocurriendo una cosa que puede no ser conocida para muchos de ustedes. Y es que los líderes locales se han convertido muchas veces en los administradores, o son los administradores de esas cajas, entonces imponen sus propias reglas y sus propias arbitrariedades, y sus manías y sus caprichos. Y entonces, en algunos casos, se convierten en hechos verdaderamente humillantes frente al líder local. Para esa gente el mundo se ha reducido en términos de que su preocupación más grande no es el país, sino esa comunidad en la que están y ese líder del cual depende, digamos, una parte de los alimentos que reciben. Entonces, todos esos factores están allí. Igual que muchos otros. Eso ha llevado a decir a muchos venezolanos, en la onda pesimista, dice, bueno, los venezolanos nos hemos maleado, a tal punto que eso va a ser muy difícil, reconstruir a los venezolanos. Pero yo les digo, ojo, hay cosas que han aparecido en el venezolano muy interesantes y prometedoras. Hay una tristeza reflexiva también. Una de mis sorpresas también en esos grupos focales es que el venezolano se adscribe a sí mismo una parte de la responsabilidad de la situación en la que el país está. El adscribirse alguna responsabilidad a uno mismo en lo que está ocurriendo es un hecho importante, significativo, valioso, porque cuando uno siente que uno es responsable de lo que le está ocurriendo en algún grado, eso quiere decir que uno en algún grado también puede tener posibilidades de intervenir en su futuro. Eso quiere decir que uno tiene en algún grado control de su propia situación, de su propio destino. Lo peor que hay es que uno no sea culpable en nada, ni responsable en nada de todo lo que le pasa. Eso quiere decir que uno es un ser simple, no tiene ninguna autonomía, no tiene ninguna independencia, no tiene ninguna... Entonces, en estos grupos focales encontramos que los venezolanos se asignan parte de la responsabilidad de lo que ha pasado. Y dos, que los venezolanos están apelando mucho, hacen mucha referencia a valores, a la necesidad de construcción o de recuperación de valores. Algunas veces hablamos de recuperación, porque pensamos que los teníamos, pudimos haberlos o no tenido, pero lo importante es que hay una apelación a los valores. En una situación tan difícil, tan dramática, tan dolorosa, muchas veces pues la gente apela a otras dimensiones de su espíritu, de su alma, a los cuales no había apelado. De la misma manera que cuando la gente está viviendo episodios difíciles de su vida, algunas veces se hace más religiosa, más espiritual. Todos hemos conocido experiencias de ese tipo. Hay una vivencias de algún grado colectiva de ese tipo. Es verdad que hay mucha gente haciendo cosas ilícitas, etc. Pero es que eso es la realidad de los estados totalitarios. Los estados totalitarios nos convierten a todos de alguna manera en delincuentes, en el sentido que nos obligan a todos, nos ponen a todos al margen de la ley, porque se crean tantos obstáculos, tantos mecanismos para cualquier procedimiento que uno prácticamente se ve obligado a saltarlos. Las empresas, por ejemplo, públicas, proveedoras de servicios, dejan de ser verdaderamente empresas de servicio público, se privatizan, de lo que llamo una privatización perversa. Ustedes tienen una empresa como CanTV, que en teoría es pública, pero lo que todo el mundo sabe, vive, es que si usted quiere que le reparen una línea, le acomoden algún teléfono que no está funcionando bien y que muchas veces es dañado a propósito por actores que trabajan para esas empresas, usted tiene que hablar con alguien que llega, le dice, la empresa no lo puede resolver, yo aunque trabajo para la empresa, a veces trabajan para la empresa, no lo puedo hacer, pero por la empresa, pero yo se lo hago como un trabajo privado.
Y eso se ha extendido en Venezuela a muchos servicios, incluso eso afecta a gente trabajando para el sector privado. Entonces, la creación de obstáculos, la creación de limitaciones de todo tipo, están hechas además también para eso, para controlar, etcétera, nos convierte a todos de alguna forma en violadores de la ley para poder sobrevivir. Y también han aparecido rasgos, con esto quise decir que eso es un mundo de libertad en el cual se le devuelven al ciudadano sus derechos, se le devuelve todo el poder para desarrollar todo su potencial. Pues eso debe tender a desaparecer, porque entonces ahora eso que él antes tenía que saltar o violar algún reglamento, incumplir alguna ley para lograrlo, ahora no tiene que hacerlo. No tiene que pedir ese permiso, el que tenía que pedir. Por supuesto, hay secuelas que toman un tiempo en corregirse. Yo recuerdo, hablando de películas, en el tono de películas, una película que tiene, no recuerdo el nombre ahora de la película, pero hay una película que tiene una escena donde un individuo que era ladrón y lo que hacía era hurtar, robar, se convierte en millonario. Y entonces lo llevan un día a su casa, que es ahora de él, es una propiedad ahora suya, una mansión, y él no aguanta las ganas, está acostumbrado a robar y agarra algo que está allí y se lo mete en un bolsillo. Y creo que, no recuerdo bien si en la película ocurre o no, le dicen, bueno, eso es tuyo, ¿por qué te lo robas? Pero bueno, es que tenía el hábito de hacerlo. Entonces, claro, hay hábitos que, pero con el tiempo, el estar operando en un ambiente de libertad, de desaparición de esos obstáculos, ese venezolano resurgirá. Ese venezolano florecerá de nuevo. Como cuando le quitan el hielo a una hierba, a una grama, le quitan a una vegetación, una placa que tenía encima, y con la llegada del sol, del agua, vuelve a surgir. Con muchos de sus rasgos de la venezolanidad, la conversación, con la inventiva, con la capacidad de improvisación, con la alegría, etc. Ese venezolano ha dado muestras específicas, concretas, cuando la inflación sin efectivo. Bueno, ustedes recuerdan, todos muchos venezolanos que aceptaban el compromiso de alguna mercancía, el compromiso luego le haría una acciones de este tipo. ¿Cuántos has tenido de gente que no te ha pagado después? Me dijo, uno. Es asombroso. Entonces, ustedes ven, esa capacidad, por ejemplo, de confiar en los otros. Nosotros no nos conocíamos, no teníamos esa dimensión del venezolano presente, y emerge y aparece. Puede adquirir las formas, hacer las cosas que uno no se había imaginado, que uno mismo no se había imaginado que uno podía hacer, y que puede construir una mejor sociedad. Con esto termino, solo para decirle que así como hay muchos factores para pensar que el país puede seguirse hundiendo y convertirse cada día más en un país peor, hay factores como los que he mencionado. Hay otros, no quise hacer esto demasiado largo, también para tener una mirada optimista sobre el país, para pensar que construir el país que queremos construir es posible, que tenemos algunos recursos. Y bueno, con esta reflexión
que puede ser académica y hasta pero me sale, ¿no? Hay tantos argumentos para ser optimista, hay, como estos que he mencionado. Al final depende de lo que uno quiera, de la postura que uno quiera asumir. Uno puede buscar los elementos, los fundamentos para construir una postura que tiene bastante suficiente para construir una postura pesimista. Y como al final hay argumentos suficientes para colocarse de cualquier lado de esta ecuación, yo creo que lo más sano, lo más productivo, lo más provechoso, individual y socialmente, es mantener la esperanza. La esperanza es fuerza, la esperanza es energía, la esperanza nos anima. Creo que el año pasado o antepasado les conté el experimento que se hacía en Gallup con 2 personas, por ejemplo, que estaban desempleadas. Objetivamente, las 2 personas están en la misma situación. Una que tenía esperanza. Lo que se descubría después es que esas personas, aun cuando en apariencia eran lo mismo, estaban en un igual, su mundo subjetivo eran 2 personas totalmente distintas. Una persona estaba derrumbada, la otra persona la fuerza para entonces el de los 2 lados es alguna positiva, optimista. Gracias. Voy a hacer simplemente conectar el computador, conectar la corriente al computador, dado que estoy viendo que se está quedando sin corriente también. Puede ser una manera de reclamar también del computador. Gracias, gracias. Un segundo. Herbert, de verdad, interesantísimo todo lo que nos has comentado desde la introducción, donde por supuesto el tema de la realidad venezolana no nos escapa a ninguno de nosotros, donde nos has dado estos 5 puntos que de alguna manera nos llevan a entender desde nuestro entorno esa realidad que tenemos, profundizar quizás en esa realidad que nos rodea, pero que no conocemos su verdadero significado. Pero más allá de eso, es todos los 5 puntos en donde tú has enfatizado que podemos hacer muchas cosas para rescatar ese futuro, y te agradezco este tiempo que nos has dedicado, porque con esas palabras finales tuyas, sí es verdad, los que estamos aquí en Venezuela y los que se han ido, todos tenemos la esperanza de volver a ver este país creciendo, este país desarrollándose y de múltiples maneras, ¿no? Vamos a esperar que regreses, que ok. Ya estoy aquí. Perfecto. Hay una gran cantidad de comentarios y de verdad muchos relacionados con todo lo que dijiste, y voy a comenzar a decirte los comentarios y las preguntas quizás para que puedas de alguna manera comentar temas adicionales que pueden complementar lo que ya nos diste, ¿no? Aquí hay una persona que nos dice: el peor escenario es catastrófico, este país no tiene fondo, como decimos los economistas, debemos pensar en buscar ayuda internacional para mantener a sus ciudadanos. Tú hablaste de algo de eso. Aquí hay una persona que te hace 3 preguntas. La primera: ¿será posible la reestructuración de la industria petrolera actual sabiendo que está llena de vicios?
La segunda, qué hacer con la inmensa cantidad de empleados subcalificados que la componen en la actualidad. Y la tercera, cómo desconectar en el futuro la influencia política de una industria que debe ser netamente técnica. Las tres relacionadas con la industria petrolera, ¿no? Ya. Ok, tú me propones que responda a ese bloque de preguntas, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque las demás... Bueno, si quieres te leo lo último sobre la industria petrolera. Sí, sobre la industria petrolera. Sí, esta persona nos dice, la industria petrolera debe ser rescatada. No creo que el costo de inversión para lograr su óptima operatividad sea tan alta. Eso sí, en paralelo debe diversificarse la industria de una vez por todas, establecer lo que desde hace años es lo necesario para el sostenimiento constante y progresivo de la economía y acabar, como tú decías, con la independencia del negocio petrolero. Creo que esas preguntas, siendo todas petroleras, puedan quizás responderlas juntas, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, sin duda que Venezuela tiene una inmensa riqueza petrolera que todos conocemos. Si no es el país de las mayores reservas petroleras del mundo, está allí entre los primeros. Y sería estúpido pensar que Venezuela no siga haciendo uso o no haga uso de esa riqueza petrolera. El hecho es cómo lo hace y de qué manera saca el mejor provecho como sociedad. Sacamos el mejor provecho como sociedad de esa riqueza petrolera. Y entonces allí es donde pienso que la finalización del petroestado debe ser uno de los, lo cual significa cambiar el papel del Estado en su relación con la industria petrolera. El papel regulatorio, de supervisión de la industria, un papel empresarial, gerencial. Eso tiene implicaciones enormes. Una de las implicaciones tiene que ver con una de las otras preguntas que me hicieron. Eso haría que la conexión de las élites, de la dirigencia del país, recursos, el acceso y la disposición arbitraria de inmensos recursos como que han hecho, no tienen tampoco costos limitadas. No sea posible. No ocurrirá que quien del gobierno dando las riendas del país, porque la riqueza del país no estará en, la mayor riqueza del país no estará en cabeza del Estado. De nuevo, hay ejemplos como Noruega, los Estados Unidos, de países que tienen una inmensa riqueza petrolera, la explotan y sin embargo el fenómeno Venezuela, si la industria petrolera hubiera ido mucho más lejos, si hubiésemos contado, tenido privada, activísima, fuerte, que lo que ocurrió. Sabemos pues manejó la industria, dilapidó los recursos, todo lo que convirtió en enorme. Hay que abrir el sector. La industria petrolera se desarrolla lo más que sea, pero sí pretende el Estado o que no tiene el dinero, no tiene los recursos, no los tiene para invertir $1. No los puede pedir prestados. Nadie le va a prestar al gobierno venezolano, nadie le va a prestar al Estado venezolano ni los multilaterales para que invierta dinero él en petróleo. Cero. Entonces, no tiene posibilidades tampoco de hacerlo. Y si es que tuviese la posibilidad de invertir algo, crimen, en un área donde hay gente del sector privado que pudiera invertir, si las reglas, si lo facilita, fuera a invertir esos recursos, en vez de invertirlos en salud, en educación, infraestructura, que están en situación crítica, sería un crimen, no tienen otro nombre, que lo fuera a invertir en petróleo. Recursos que no fuera para desarrollar su capacidad regulatoria, su capacidad de supervisión, su capacidad de formulación de política.
Eso es lo que el Estado tiene que hacer con la industria petrolera. Y por supuesto, yo la industria privada posible. Por cierto, este régimen ha ido de alguna manera avanzando en la privatización, más que nadie. Fíjense, por ejemplo, de las estaciones de gasolina. Es lo que llamo privatizaciones perversas, porque ocurren de forma con el régimen, en términos que nadie conoce, etcétera, etcétera. Entonces, hay una privatización de las empresas del Estado, no solo de PDVSA, pero es una privatización perversa. Esas empresas ya no están al servicio del país. Esas empresas, la de grupo son privadas, esas privadas, son una mafia, sea de sindical, sea del partido, sea de un colectivo, sea de las guerrillas colombianas. Eso son grupos privados, pero son grupos privados, no representan al interés colectivo, no son parte del Estado, de la propiedad pública. Por lo tanto, eso creo que para de muchas otras decisiones pueden venir porque Venezuela pues tiene esa riqueza petrolera, tiene una ubicación geográfica, tiene una experticia, tiene recursos humanos formados en petróleo, en fin, tiene una gran cantidad de ventajas importantes en ese sector. Cambio. Sí, hay una pregunta y quizás esa se puede relacionar con, me tuve que cambiar de internet aquí, como ese fue, que se relaciona quizás con un poco de aspecto tecnológico, Herbert, y me gustaría tu opinión al respecto, porque una persona nos hablaba de que en el futuro muchas cosas van a cambiar. Estamos viendo el tema de los carros eléctricos, estamos viendo temas que de alguna manera no van a tener la posibilidad de uso del petróleo. ¿Cómo crees tú que en este entorno podemos nosotros entonces anticiparnos a que si bien habrá una reinversión en la industria petrolera, que vendrá, como tú dices, del sector privado, pero conociendo que quizás otras tecnologías y otros tipos de energía van a hacer que el petróleo sea menos demandado en el futuro? ¿Qué piensas tú? Dos comentarios que me gustaría hacer alrededor de esta pregunta, porque pensé inicialmente que la pregunta venía en otra dirección. A alguna gente le preocupa, de nuevo, con razón, el rezago tecnológico, el hecho de que el país esté fuera de cambios y revoluciones, innovaciones tecnológicas que se están produciendo en otras partes del mundo. Y eso es un problema, ciertamente, que no están instaladas en el país las capacidades para investigar, para desarrollar, para aplicar tecnologías, etc. Sin embargo, también ocurre que cuando el mundo avanza en innovaciones de algún tipo, y avanza mucho, y el país se ha quedado muy atrás, algunas veces lo que ocurre es que también el país tiene la oportunidad de dar saltos. Y entonces le doy el ejemplo de África con los teléfonos. África era un país sin conexiones telefónicas de tierra, lo que se llama conexiones de tierra, es decir, cables que van físicos, cables físicos que van por las calles, etcétera, por las urbanizaciones. Y entonces apareció la telefonía celular. Y lo que ocurrió es que África dio un salto directo a la telefonía celular. De alguna manera
saltaron toda esa parte, toda esa inversión de telefonía fija. De manera que en algunos casos, cuando los países han avanzado mucho, es como cuando se está corriendo alrededor de un circuito, que el que viene atrás lo puede, en algún momento está al lado otra vez del que va adelante, o que el va adelante se pone a la par del que está, el que venía atrás. Los países pueden dar saltos, y yo creo que Venezuela podría estar en una situación en la que en algunos ámbitos podría dar saltos al momento de iniciarse la reconstrucción. Y eso vale no solamente para los activos duros, eso vale para dar saltos también de tipo suave, en materia de software, etc. Con respecto al tema específico de la industria petrolera, sin duda el mundo va avanzando en energía que es de otro tipo, ¿no? Energías limpias, progresivamente. Pero todavía no se avisora, nadie dice que el final del uso del petróleo esté a la vuelta de la esquina. Entonces puede disminuir, va a disminuir, es posible que disminuya su utilización progresivamente. Hay estudios, gente que se dedica a esos temas. Sé que entre la audiencia está un querido amigo, Luis Javier Grisanti, que ha escrito sobre eso, de la Asociación Ejecutiva de Empresas Petroleras Extranjeras en Venezuela. Pero el uso no va a desaparecer de la noche a la mañana. Y si uno tiene un recurso allí abundante y lo puede producir, y hay actores privados que quieren explotarlo, que lo exploten. Esa es otra de las ventajas de tener los actores privados involucrados en esto, que el riesgo de ese tipo, un riesgo más bien comercial, está sobre sus cabezas. Si lo hacen es porque, si invierten es porque su cálculo es un cálculo en donde todas estas variables entran en juego. Sí, sí, es interesante verlo cómo puede desarrollarse eso, ¿no? Hay muchos comentarios que creo que las personas hablan y escribieron sobre distintos temas, pero hay uno que quiero rescatar aquí, que habla Airana Guevara, que este es un país hermoso, rico en recursos, en capital humano, pero hay que recuperar valores y principios, o quizás crear nuevos valores. Hay que crear este país soñado en la mente de todos para generar la confianza suficiente y que vayamos hacia el mismo objetivo. Tú conoces mucho el tema de valores, de principios. Se habla de que el venezolano ha perdido o ha cambiado sus valores. Hay gente que dice que esos valores más bien están escondidos. ¿Cuál sería tu opinión en este sentido? Yo creo que hay de todo. Hay suposiciones que son falsas. Por ejemplo, los venezolanos dicen, algunos dicen, bueno, los venezolanos han perdido valores. Yo me pregunto cuáles, por ejemplo. La solidaridad. Resulta que en estudios también de Gallup, que conozco por mi asociación con esa empresa, que viene midiendo valores como la solidaridad en el mundo, Venezuela desde hace años salía muy bajo en solidaridad. Es decir, que no es que la crisis nos hizo perder una actitud o un sentimiento solidario, sino que más bien éramos o hemos sido poco solidarios. Hay una pregunta que se hace con una de las que se utiliza para medir lo que podría ser la actitud solidaria de la gente, que es si milita, si participa de alguna causa, causa social, se involucra en alguna actividad de algún tipo, que no sea actividad económica, que sea su trabajo, si ayuda a alguna causa con tiempo, o con dinero, etc. Y los venezolanos, en épocas de abundancia, inclusive, reportaban de los niveles más bajos en el mundo. Y esto es interesante porque eso es autorreportado, eso no es alguien diciendo, eso es la propia gente dando sus números. Cuando se comparaban los números con otros países de la región, inclusive, aparecíamos bastante abajo. Entonces, hay valores que uno mistifica también, ¿no? Y entonces hay cosas que uno cree que tiene o que ha tenido, que nunca los ha tenido, y que más bien pudieran estar emergiendo y estar más altos respecto a donde históricamente, tradicionalmente estaban.
Yo creo que nosotros hemos tenido también una clase media muy despreocupada, nosotros como clase media de lo público, del país, de temas, de distintos temas sociales. Hoy estamos mucho más conscientes, obligados por las circunstancias. Entonces, eso significa que en algunos sentidos podemos estar mejor. Hay otras prácticas en las que incurrimos forzados por las circunstancias, como las que nos plantean dilemas éticos de todo tipo, como lo que expliqué anteriormente. Pero yo les diría entonces que en esto hay que aproximarse con cuidado, hay que investigar, hay que hacer en nuestro mundo sobre la superficie, nuestro mundo infraestructura, nuestras riquezas naturales. Claro, es más fácil, uno la puede ver, ahí están los Roques, ahí está Margarita, ahí está tal otra cosa, ¿no? Está tal infraestructura. Hemos invertido mucho en edificios, o invertimos, ahora no invertimos, tenemos años que no invertimos tampoco en infraestructura, pero durante muchos años invertimos mucho o bastante en infraestructura y muy poco en el subsuelo, llamando subsuelo entendernos como sociedad, llegar a tener una comprensión más profunda de lo que somos como venezolanos. Y por último, les cuento esto. Yo pienso que hay virtudes o atributos del venezolano que están allí un poco escondidos, como alguien dijo, o un poco tapiados por la crisis, por la cantidad de cosas y escombros que nos han caído a los venezolanos. Digo, por ejemplo, el humor. Yo disfruto mucho en la calle, buscarle la lengua, jugar con la gente, hacerle algún chiste. Y he tenido experiencias todas positivas en donde empiezo con una interacción y a partir de un momento se destapa. Por ejemplo, les cuento esta, ¿no? Voy y llego con mi carro al Parque del Este y antes de entrar le digo al señor, a algún vigilante que está allí, le pregunto, mira, he oído que últimamente están abriendo carros y sacándole cosas a los carros, entonces, ¿cuál es el lugar más seguro en el que puedo parar ¿Cuál lugar es más seguro? ¿Hacia atrás o más cerca de acá de la puerta? Y el vigilante, esa es la entrada que está en la Francisco de Miranda, el vigilante me dice, cuando le pregunto cuál es el lugar más seguro dentro del parque, me dice, ninguno. Wow. Yo le digo, bueno, pero ¿dónde lo dejo? Mejor, en su casa. Entonces, la verdad es que ese vigilante me hizo reír con aquella respuesta. Y lo que empecé fue a echar broma, a jugar con él a partir de ahí. Y desde ese momento, pues, cada vez que iba al parque, podíamos entendernos en el lenguaje del humor. Y así he pensado en escribir anécdotas de humor de Venezuela, de algunas situaciones verdaderamente únicas, que yo creo que no se pueden dar sino en Venezuela, muy específicas del humor venezolano y de la manera de ser del venezolano. Eso hay que rescatarlo, extenderlo, profundizarlo, vivirlo, disfrutarlo, expandirlo, en fin, ahí hay un activo. Son activos, hay problemas y hay activos, en las dos cosas, en nuestra manera de ser, en nuestra subjetividad. Pero de nuevo, nuestro balance está mal sacado, como hice anteriormente. Yo creo que puede haber muchos más problemas en nuestra subjetividad de las que creemos. Mencioné el caso de la solidaridad, que la gente cree una cosa que no es. Y hay otros activos que no están contabilizados. Entonces, una de las recomendaciones mías, una de las actitudes es, miren, volvamos a sacar las cuentas de los activos y los pasivos. Porque los activos están mal contabilizados, pero los pasivos también están mal contabilizados. Y es posible, a mí esa es la cuenta que me da, que en el nuevo balance las cosas resultan, tienen mejor cara. Así es, de verdad que hay que rescatar muchas cosas, dentro de ellas, como dices, el humor. Luis Javier Crisanti te hace un par de preguntas, las voy a tratar de resumir. En la primera te dice que has dicho una frase lapidaria y genial, cuando dijiste, podemos tener una nueva industria petrolera sin ser un petroestado. Él habla de que las empresas que están en el área de hidrocarburos en Venezuela se han quedado durante más de 2 décadas y están dispuestas a reinvertir.
En la siguiente pregunta hablaba de que el sistema bancario nacional venezolano, el sistema financiero se ha reducido, inclusive dice más que el PIB, pero también la banca se ha mantenido sólida razonablemente, inclusive se ha recapitalizado en estos años. La pregunta sobre el primer tema petrolero que se podría comentar, y la segunda sobre el tema financiero, ¿qué rol le atribuyes a la banca en este nuevo proceso que pueda tener Venezuela? Bueno, este fue Luis Javier, ¿no? Me dijiste, o Sí, Isabel Lizana. sí. ¿Quién de los dos? Es que Luis hay Javier. Isabela que... No, ¿Ah? Luis Ah, Luis Javier. Javier. Luis Javier. Ah, sí. Gracias, gracias Luis Javier. Bueno, de nuevo, volviendo al tema petrolero, el tema preferido de Luis Javier. Yo creo que la combinación de condiciones posibles de Venezuela, de las cuales nos hemos olvidado. Por ejemplo, como Venezuela se volvió un país con un régimen criminal, aquello que hablábamos de la seguridad de los suministros, lo que representaba a Venezuela estando en el hemisferio occidental, lo que podría significar para el mundo occidental y el mundo democrático, eso lo dejamos de decir. Pero eso ocurrió por el cambio de régimen, no porque el país se mudó de lugar. El lugar del país sigue siendo el mismo, el lugar físico, geográfico. Por lo tanto, el país tiene una condición geográfica, natural, incambiable, que bajo otro régimen, bajo otro gobierno, podría recobrarse su valor. Porque las otras grandes fuentes de petróleo del mundo, como sabemos, están en el Medio Oriente, están en Rusia, etc. Y entonces esa condición, por ejemplo, de seguridad de suministro, que yo aspiraría algún día a Venezuela readquiera o adquiera o se haga otra vez un bien valioso, bueno, eso conecta con el interés que pueden tener actores de invertir en Venezuela, porque no es lo mismo estar operando, las empresas petroleras toman todo tipo de riesgo y terminan operando en cualquier país, y esa es una de las ventajas, operando en cualquier condición, lo hemos visto. Pero obviamente que si están en territorio latinoamericano, si están en el continente americano y están bajo condiciones de régimen un tanto más seguras, de mayor apertura, o de total apertura, las ventajas comparativas cambiarían. Nosotros sabemos que la industria petrolera norteamericana, una parte de esta industria está en costos muy altos, por ejemplo, y entonces Venezuela, cuando sus costos han aumentado considerablemente, no están o pudieran no estar a la altura de lo que son esos costos. Entonces yo sí veo potencial para continuar explotando esa industria. Y por eso digo, hay conocimiento que es muy importante, muy valioso. Es posible que eso sea... lo dije antes, el área donde nosotros hicimos más innovación muchos años y produjimos patentes del área de petróleo. Todos recordamos el Inteverso, por ejemplo, como un centro de investigación muy valioso. Entonces sería tonto pensar que esa industria va a morir. Definitivamente, en donde hay que tomar una postura radical, a mi juicio, que lamentablemente en el libro que escribimos con Roberto ni siquiera alcanzamos a llegar allí, a ese nivel de postura, pero hoy lo creo totalmente convencido, en donde hay que tomar una postura absolutamente radical, que el Estado no debe tener ningún papel como gerente o como empresario de empresas operadoras. Y además, parte de una convicción absoluta sobre ese tema, sobre el que yo he trabajado muchos años, y es que no hay ningún objetivo, ni uno, de política pública que se necesite de la propiedad de una empresa para lograrlo. Es decir, todos los objetivos de política pública que ustedes digan se pueden lograr con los marcos regulatorios, con los incentivos fiscales, con todos los instrumentos que un Estado tiene a su disposición, sin necesidad de tener la propiedad, la gerencia de una empresa pública, perdón, de una empresa operadora.
Y con respecto al sistema financiero, yo estoy de acuerdo en que el sistema financiero, lamentablemente en Venezuela se ha reducido a un extremo insólito, ¿no? Todo el sistema financiero venezolano tiene menos capital, la capitalización de ese sector es lo mismo, puede estar por debajo de un banco regional de cualquier país latinoamericano, y menos. Yo he hecho broma, me juego con mis amigos, algunas veces les digo que cualquier día de estos compro yo el sistema bancario venezolano. No vale nada. Pero ahí está la infraestructura, ahí está también un conocimiento, ahí está también una gerencia, un activo valioso. Hay una cultura también alrededor de la población, de lo que es el sistema financiero, para qué sirve, un papel fundamental. Cuando vayamos a recuperar la economía se necesita crédito. Entonces hay que fortalecer la capacidad del sistema financiero, de la banca, de proveer créditos para que se dinamice la economía. Y entonces esos créditos en dólares o su equivalente en términos reales, en bolívares, no bolívares que no valen nada, van a ser muy significativos y por eso se necesita una recapitalización de la banca, el sistema bancario venezolano muy fuerte, para lo cual habrán que hacer medidas de apertura, de participación de capital privado o de privatizaciones de las entidades que están en manos del Estado y de políticas y mecanismos mediante el cual se facilite que el sector privado que sigue en control de entidades bancarias, financieras, las pueda recapitalizar de una manera que se mantengan activos en Venezuela, porque eso es el objetivo. No queremos que nadie se vaya, más bien queremos que regresen, que lo puedan hacer y que puedan invertir y expandir sus capitales en Venezuela. Mira, Herbert, para ir cerrando, hay muchos comentarios de distintos temas. Muchas felicitaciones para ti y agradecimiento por haber compartido este tiempo. Pero hay una serie de temas relacionados con el ciudadano que me gustaría comentarte y que tu último comentario fuera en ese término, ¿no? Una persona nos dice: la reconstrucción del país solo puede ser posible con la renovación de sus ciudadanos. Esto va alineado con un sueño para Venezuela en cuanto al rol fundamental de la educación. Otra persona nos dice: la identidad del venezolano es vital para construir de nuevo el país. Y otra persona nos comenta que todo esto es posible y se inicia desde el ámbito de acción que cada uno puede hacer. Es decir, hay muchas personas hablando de nuevo del tema de valores, pero lo fundamental que va a ser la reconstrucción del ciudadano para crear ese futuro que todos queremos. Me gustaría tu comentario al respecto. Sí, yo creo que hay varias dimensiones de la reconstrucción venezolana. Hay una reconstrucción que es física, que es en la que la gente más piensa cuando habla de reconstrucción. Uno asocia reconstrucción a maquinaria, a equipos, a cemento, a edificios, etc. Esta es absolutamente necesaria, pero no es la única, tal vez no la más importante. Hay una reconstrucción institucional, las instituciones del país. Y la gente piensa también en las cosas, digamos, más conocidas, la democracia, pero la reconstrucción institucional es amplia, es compleja, incluye, por ejemplo, la descentralización, darle a los estados, a los municipios, las capacidades, responsabilidades, recursos, atribuciones que le han sido quitadas por un régimen centralista que ha centralizado todo el poder y las ha dejado inermes prácticamente. La descentralización implica devolverle su autonomía a instituciones como el Banco Central, que está llamado a cumplir un papel fundamental en la estabilidad de los precios y que en Venezuela está totalmente sometida a la voluntad del Ejecutivo Nacional, que lo ha colocado simplemente lo ha convertido en una maquinita de imprimir billetes y cosas peores. La recuperación de la institucionalidad es la recuperación del sistema judicial, que es la posibilidad de distribuir justicia, la superación de una situación que tenemos con los jueces, que son muchos de ellos temporales, que están donde no se produce ninguna sentencia contraria al régimen, porque están todos o intimidados, o sometidos, o comprados, etc. Tener un sistema judicial que pueda administrar justicia y por esa vía garantizar la paz.
y no hay progreso, no hay democracia sin un sentimiento de justicia. Fíjense ustedes lo que está viviendo en los Estados Unidos, ¿no? Todas estas protestas que se están dando, que son masivas, que han implicado destrucción, que implican un sentimiento profundo de desasosiego, de malestar, tienen que ver con lo que es una percepción de una gran injusticia, ¿no? De una injusticia contra las minorías, y en este caso contra las minorías negras, pero que también se siente contra otras minorías. Entonces, el sistema de justicia de un país es fundamental para el progreso, para la tranquilidad, para la paz, la felicidad de la gente, y eso es institucionalidad. Entonces, la reconstrucción institucional es un bloque fundamental. Luego hay una reconstrucción que es social, que es la reconstrucción de todo el tejido social, el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, todo lo que son la organización de causas de todo tipo que la sociedad tiene, adquiere, la sociedad libre, movilizándose, ayudando, etc. Una sociedad civil que en Venezuela ha sido también sometida, dominada, constreñida, asfixiada. Han hecho miles de cosas. Lo hacen todos los estados totalitarios, asfixian a la sociedad civil. Hay una reconstrucción moral del país en el sentido de que fortalecimiento de valores y acentuación de otros, de eliminación de otros más. Y hay una reconstrucción ciudadana. Esa reconstrucción ciudadana es la conversión del ciudadano en el centro de toda la reconstrucción. Ahora, esa reconstrucción ciudadana es una reconstrucción ciudadana que tiene que acompañar todo ese proceso de reconstrucción. Es una especie de ejercicio bidireccional. La reconstrucción ciudadana fortalece la reconstrucción en todos los otros ámbitos, y todos los otros ámbitos deben contar y fortalecer la reconstrucción ciudadana. Yo me imagino la reconstrucción del país como un ejercicio en donde cada ciudadano se siente involucrado, siente que es la reconstrucción de su edificio, de su cuadra, de su escuela, del colegio de profesionales del cual forma parte, y que lo vea y lo sienta de cualquier manera, sea con una escoba, que sea de algún ejercicio en el que participa, donde está, de nuevo, en su unidad inmediata, en su junta de condominio. Esa es una reconstrucción que es total, que es espacial, que es general, y que en la medida en que la ejercemos, nos reconstruye a nosotros. Por cierto, que hay algunos ejercicios de reconstrucción ciudadana que a mí me parece interesante, que están ocurriendo ya hoy en Venezuela, y esos son de los cambios positivos que uno algunas veces no refiere. Por ejemplo, en Los Palos Grandes, en el edificio donde yo estoy cuando estoy en Venezuela, allí tengo un apartamento, allí la junta de condominio se ha organizado, los vecinos, y están haciendo cosas que antes no hacían. Me incluyo en el grado de conciencia sobre los problemas de la comunidad y la necesidad del involucramiento de todos en la resolución de esos problemas. Entonces, eso yo me acuerdo, ustedes todos lo recordarán, la queja permanente que teníamos sobre las asociaciones, las juntas de condominio. Todavía muchas no funcionan, y además sometidas a unas restricciones brutales. Pero hemos visto casos y esfuerzos de organización que son valiosos y que forman parte y ayudan, son plataforma de esa reconstrucción general del país que hay que hacer. De manera que yo ahí no puedo estar más de acuerdo en la necesidad de la reconstrucción ciudadana. Y por cierto, un comentario adicional. A alguna gente le preocupa el tiempo que va a tomar la reconstrucción del país y lo ve como un gran problema. Y entonces dicen, bueno, que esto nos tardará 20 años, nos tomará 30, 40, 50, cualquier número de años reconstruir tal o cual cosa. A mí eso no me preocupa nada, me preocupa cero. Porque apenas empiezan las cosas a mejorar, apenas la gente tenga la sensación de que cada día las cosas son un poquito mejor que ayer. Y para eso basta cualquier pequeña señal. Puede ser que mejore el suministro de agua. Puede ser que la electricidad está más estable. Puede ser que se están pavimentando las vías.
Puede ser que nos están hablando con un lenguaje distinto. Un líder, un político se nos aproxima de una manera distinta. Puede ser que se están desmantelando controles, que nos están empoderando. Puede ser cualquiera de estas cosas. Apenas empiezan a ocurrir, nuestro bienestar va a aumentar significativamente. Porque nuestra felicidad, nuestro bienestar no está asociado a dónde estamos, sino a la dirección en la que vamos. Si uno siente que el futuro, que el día de mañana va a ser mejor que el día de hoy, puede ser mejor que el día de hoy, uno tiene la alegría para vivir, tiene la fuerza, el dinamismo para moverse, para ir hacia adelante, para tener ganas de hacer más cosas. Y entonces eso se convierte en una especie de retroalimentación. Las cosas mejoran, yo me siento mejor, yo hago que las cosas mejoren aún más, me siento todavía mejor, aún mejor, y así va ese ciclo virtual fortaleciéndose. Entonces, por eso no me preocupa el tiempo que tarde. Lo importante es que cambie la dirección de los acontecimientos en Venezuela. Apenas cambie la dirección, desde el día 1 nos empezaremos a sentir mejor. De allí lo importante, que el liderazgo mantenga la atención, mantenga el pulso, mantenga el momentum de los cambios, del entusiasmo, del ejercicio de dirección espiritual, de conectarse con el país, con los venezolanos que están afuera, de mantenerlos entusiasmados en la reconstrucción de esa Venezuela, en el país que vamos a construir. Que yo he dicho, me he imaginado que puede terminar siendo, así como hoy estamos en la primera plana de todos los periódicos del mundo, con dolorosa frecuencia, con una crisis tras otra, y dimensiones de crisis que uno ni se imaginaba. Nosotros podemos volver a estar en las páginas de los periódicos como uno de los casos más hermosos, estelares, atractivos de reconstrucción del siglo XXI, suscitando atractivos, suscitando entusiasmo, incentivos para muchos venezolanos ir, regresar, conectarse, no pueden regresar con esta experiencia, y también, inclusive, para extranjeros. Yo me imagino una Venezuela partiendo de esa tierra de nadie, arrasada, donde está, en donde gente de muchos países se entusiasman a ir a participar, sea en el campo, sea sembrando, sea con negocios, sea con lo que sea. Una de las condiciones que yo no les mencioné, en las que está el mundo, y que puede ser un factor a favor nuestro, es que el mundo en general es hoy más educado, es más rico, es más educado, es más rico, la gente vive más, es más cosmopolita, quiere tener más experiencias de diversos tipos. Y entonces hay gente que iría a Venezuela, estaría dispuesta a ir a Venezuela bajo las condiciones adecuadas. Yo me imagino europeos, gente de todas partes del mundo, canadienses, norteamericanos, otros latinoamericanos a participar, si las condiciones son atractivas, de la reconstrucción del país. Por cierto, hay países como Corea del Sur que han montado programas de regreso de la diáspora que han sido muy exitosos. Olvidé comentarle el caso de Corea del Sur, le han dado ventajas, garantías a los coreanos muy destacados en ciertos campos y han tenido éxito. Todo eso se puede hacer. Sí, no, de verdad que me encanta esta última reflexión. En este tiempo hemos visto un poco la solidaridad y el acompañamiento de los vecinos en las urbanizaciones, los edificios. Los vecinos se están conociendo, están haciendo cosas juntas, están haciendo ejercicio juntos, están reparando edificios y urbanizaciones. Eso es parte de lo que hemos hecho. Te leo dos últimas reflexiones que me parecen muy bonitas para cerrar. Arnaldo González nos dice: los líderes, los que se han ganado ese puesto, son los que nos inspiran. A los líderes los seguimos por nosotros mismos y comprendemos aquí se movió, y compremos su inspiración y hagamos la nuestra. Y también Manuel Parra nos dice: excelente esta última reflexión, la recuperación va a venir exponencialmente y proporcional a los estados de ánimo positivos, debemos cambiar esa dirección. Herbert, creo que ha sido una mañana enriquecedora para todos. Tus reflexiones, tus comentarios, tu manera de transmitirnos las cosas, creo que de verdad nos han inspirado a todos. Como ves, la cantidad de felicitaciones y agradecimientos
por esta mañana fascinante. Y creo que tus reflexiones nos ayudan mucho, los que estamos de este lado, a seguir trabajando por el país. Creo que los que estamos aquí tomamos la decisión de que sí queremos ver ese país reconstruido y trabajando en pro de hacerlo. Y de verdad muy agradecido con que nos hayas acompañado esta mañana, Herbert. No sé si tienes algunas palabras para cerrar. Mis palabras para cerrar son una reafirmación de lo que les he venido diciendo. El andamiaje material es fundamental, pero el andamiaje espiritual que tenemos que montar, armar para la reconstrucción del país es todavía más importante, que somos al fin y al cabo nosotros mismos. Uno de los grandes cambios que tendremos por delante en la Venezuela a construir es que el individuo, nosotros, los ciudadanos, vamos a ser el centro de esa reconstrucción. Hay una frase que utiliza, no es de él, pero utiliza mucho el presidente Obama, que a mí me gusta mucho, es una de mis frases preferidas, que dice: nosotros somos aquellos por quienes hemos estado esperando. Es decir, uno suele pensar en un actor distinto, externo a uno mismo, y sin duda que Venezuela va a necesitar mucho ayuda internacional, mucha ayuda extranjera, yo no tengo ninguna duda de eso, para salir de la crisis que estamos, pero al final los actores fundamentales, imprescindibles, vamos a ser nosotros mismos, y por eso me gusta mucho, me parece hermosa esa frase: nosotros somos aquellos por quienes hemos estado esperando. Muchas gracias. Muchas gracias, Herbert, de verdad, en nombre de Alianza Social, que este año está cumpliendo 20 años, y BenCham, que este año está celebrando su 70º aniversario. De verdad, para nosotros ha sido un honor y un placer tenerte esta mañana en este conversatorio, hablando de este país en el que nos queremos convertir. Tus reflexiones, de verdad, como dije antes, nos van a ayudar a pensar de manera distinta y, bueno, construimos juntos ese sueño para Venezuela, como dice tu libro, que, bueno, para quienes no los tienen, ojalá lo podamos conseguir esta nueva edición aquí en Venezuela. Y, de nuevo, muy agradecido, Herbert, por este tiempo que nos ha dedicado en la mañana de hoy, y a todos los que nos acompañaron, tanto de Venezuela como de estos otros países que estaban presentes. También muchísimas gracias, y los seguimos invitando a que nos acompañen en estos seminarios que traemos para ustedes con este tipo de información muy valiosa, pero más allá de eso, que nos hace reflexionar. Creo que ese es el punto que nos llevamos todos el día de hoy. En nombre del equipo de BenCham, en nombre del equipo de la Social, muchísimas gracias de nuevo, Herbert, y feliz día para todos. Feliz día para todos, igualmente. Muchas gracias por la invitación, y de nuevo ha sido un gran placer para mí compartir con todos ustedes. Gracias. A ti, Herbert, un placer.